Les saluda al pastor José Calixto del Centro Cristiano en Aguachica en 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer carpas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Pablo también era una persona que laboraba, que producía. Dice allí que Priscila también trabajaban en carpas, hacían carpas. Pablo dice que era del mismo oficio. Esto me da a entender que Pablo también era una persona que producía y también liberaba riquezas, producía abundancias y liberaba riquezas. Es importante, pero también persuadía, o sea, predicaba la palabra de Dios. Es necesario, amados, que nosotros prediquemos la palabra, pero que también produzcamos en el reino de Dios y produzcamos en nuestro tiempo. Por eso le pido que usted siga las instrucciones de Dios. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Mire, Pablo era obediente a las instrucciones. En cierta ocasión Jesús les dijo: vayan, y donde no le reciban, donde no oigan, donde no escuchen, usted límpiese la ropa y salga de allí a otro lugar. Y esto fue lo que Pablo hizo, obediente. Yo creo que nosotros también debemos ser obedientes a la palabra. Yo pienso que el obedecer la palabra trae el privilegio de ver el poder de Dios. Pablo lo hacía, por eso dice: yo, limpio, voy a salir de aquí, pero voy a ir a otro lugar porque no me detendré de predicar la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros no nos detengamos de predicar la palabra, así la gente no quiera escuchar, otro querrá escuchar. Y dice que salió allí, versículo 7 dice que salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjese usted, uno no quiso escuchar, se fue a otros, se limpió y fue a predicar, y otro escuchó. Por eso, mire, si uno no escucha, tranquilo, un día llegará para ellos el día. Usted sigue predicando, porque hay otros que quieren oír la palabra de Dios y conocer la verdad que a usted y a mí nos ha hecho libre. Seguimos, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Una vez más, aquí está la confirmación. No podemos callarnos. Seguimos hablando la palabra de Dios. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mire, no nos detengamos. Dios tiene gente asociada a Él, aliada a Él. Dios tiene por todos los lugares creyentes, y si no hubiera creyentes, enviará ángeles a favor de nosotros. Por eso no podemos nosotros menguar en el esfuerzo de predicar la palabra. Él nos enviará a quienes nos defenderán, a nuestros amigos en Cristo Jesús, a los hermanos en la fe que serán nuestra ayuda. Versículo número 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Mire, este hombre era entendido, porque el Espíritu de Dios, cuando pone a favor de nosotros, Él persuade a quien quiera y que convence a cualquiera para que no se meta en los asuntos de Dios. Y fíjese que este dijo: no, esto no es asunto mío, salgan, esto es asunto de Dios. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Es necesario que nosotros hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo se movía de acuerdo a la voluntad de Dios, y él dijo: tengo planeado. Mire, nosotros planeamos, proyectamos, visionamos, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que planear, hay que planificar, pero hay que colocar en las manos de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Hay una agenda para este año, hay que proyectarnos, pero estamos en la voluntad de Dios. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Él estaba consolidando un trabajo. Es necesario que nosotros podamos consolidar el trabajo que estamos haciendo. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría y varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es necesario que nosotros hablemos desde que conocemos a Cristo. Si nosotros no tenemos palabras, el Espíritu Santo las colocará, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por eso hable de Cristo, no importa que esté usted recién llegado. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sabe, estimado oyente? Todo lo que nosotros argumentemos, debemos argumentarlo por la palabra de Dios, porque las Escrituras son las que traen la verdad. Y si nosotros lo argumentamos con la palabra, Dios respaldará todo lo que usted hable, todo lo que usted necesite saber, si es bueno, si es malo, si es edificante, si conviene, véalo por la palabra de Dios. Por eso él termina este capítulo diciendo: demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Necesitamos basarnos en la palabra de Dios para poder hablar la verdad. Y de esta forma, la gente, el pueblo,
Todas las personas a las que usted hable conocerán la verdad, quién es el Cristo. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Ciudad de Málaga, progreso y calidad de vida. Presentado por pastores John Ardila e Isbelia Liscano. Centro Cristiano, un sitio ideal para un momento espiritual.